Buenos días y bienvenidos y gracias por asistir a un nuevo webinar organizado por la red de portales it-latino.net. Mi nombre es Marina Puig. Os voy a explicar cómo va a funcionar el webinar de hoy. Pues bien, en primer lugar vamos a escuchar a la ponencia que va a durar aproximadamente unos 45 minutos. Como sabéis, el webinar de hoy va a tratar sobre una estrategia que es de vital importancia para ser más competitivos hoy, la gestión de la información. En esta sesión vamos a conocer, entre otros, cómo integrar los datos de forma eficiente y así poder aprovechar información que puede resultar clave para nuestra organización. Acto seguido vamos a empezar una mesa redonda en la que todos vosotros podéis participar. ¿Cómo? Pues formulando preguntas a través de voz IP, clicando en el botón Raised Hand, que es el botón que tiene una mano dibujada y que podéis encontrar muy fácilmente en el panel de control del webinar. Si optáis por esta vía, yo simplemente os voy a abrir el micrófono para que podáis hacer la pregunta de viva voz. Si lo preferís, también podéis escribir las preguntas en la casilla Questions y yo las voy a leer a nuestro ponente. Recordar que, como siempre, este webinar está siendo grabado y que lo vamos a publicar muy próximamente en nuestro repositorio de webinars demosdesoftware.com. Allí lo vais a poder recuperar y ver que el contenido está clasificado por capítulos de forma que os sea muy fácil encontrar aquello que más os interese. Por otro lado, también como siempre, vamos a publicar este seminario en nuestro canal de YouTube, videosit.com, todo con letras. Pues bien, dicho esto, solo me queda ya presentar a nuestro ponente de hoy. Él es Josep Tarruella y es director de gestión de la información en Lantares. Josep, te voy a abrir ya el micrófono. Hola. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Te paso ya los mandos para que puedas empezar ya la ponencia. Perfecto. Bueno, perfecto. Ahí vamos. No sé si ya se está pudiendo ver. Sí, lo estamos viendo. Muy bien. Pues nada, gracias Marina. Primero, pues como ya has dicho, presentarme, soy Josep Tarruella, soy el responsable del área de gestión de información en Lantares. Y bueno, querría agradecer la asistencia a todos los que os habéis tomado estos minutos para escuchar un poco este webinar que va a ir sobre la gestión de la información. Sé que el tiempo es solo para todos, así que de verdad os agradezco mucho la asistencia. Bueno, vamos a empezar un poquito diciendo cuál va a ser la agenda del webinar. Y vamos a empezar hablando pues, de las necesidades de información en las organizaciones y cómo ha evolucionado esto a través del tiempo. Hablaremos de la cadena de suministro de la información y luego entraremos a lo que es el data governance, hablando realmente de la parte más amplia del webinar. Hablaremos de las funciones, los procesos y de qué tecnología tenemos y que nos puede ayudar a generar pues, esta ventaja competitiva de la que hablamos, de cómo esta gestión de la información nos puede realmente proporcionar una ventaja competitiva. Y luego, finalmente, pues un pequeño resumen de hacia dónde vamos, qué es lo que se nos viene encima y ahí ya abriremos las líneas para charlar y para hacer esta mesa redonda. Bueno, empezamos, como veis, muy por el principio. Decimos, oye, quería empezar así con un repaso histórico a estas necesidades de información. Decimos, las empresas, por ejemplo, esta empresa textil principio del siglo XX, prácticamente el uso de su información era, pues, nada, muy poquita información. Todo se reducía y el negocio se basaba en generar más producto a menor coste, es decir, en automatizar. Esto, pues evidentemente, la revolución industrial es lo que nos llevó a la democratización pues, de los bienes de consumo. Esto es un sector productivo de productos, pero veamos cómo ha sido la evolución en un sector más de servicios. Lo importante de los servicios siempre ha sido la atención al cliente, el servicio al cliente. Esto es un banco del siglo XVII, que vemos que ya viene de muy atrás, pero que vemos que evidentemente tenía muy pocos clientes. ¿Cómo evolucionó este sector? Evolucionó hacia muchos más clientes, pero con capacidades muy limitadas en cuanto a productos. ¿Por qué? Porque no había una capacidad de gestionar mucha información. Esto ya estalló
totalmente pues, con la revolución de las tecnologías de la información hacia un público mucho más masivo, donde todos hemos podido acceder a nuestro banco, donde todos podemos tener muchos productos, donde todos podemos hacer muchísimas cosas con nuestro banco, ¿no? Y hacia dónde está yendo y hacia dónde que todavía no ha terminado. Veamos cómo ahora incluso la automatización de este sector nos está permitiendo generar una experiencia muy personalizada en nuestra relación con el banco. Fijaos cómo se llega a parecer el entorno del banco del siglo XVII con el entorno del banco del siglo XXI, donde hemos pasado por esta automatización hacia, como es un servicio, hacia esta generación de una experiencia muy cercana al cliente. Y todo esto, evidentemente, ha sido posible pues, gracias a las tecnologías de la información, que empezaron pues, con una tecnología para muy pocos, hacia una evolución. Aquí vemos, a modo de ejemplo, el primer Apple que apareció, hacia una tecnología para todos, pero muy humana, muy cerca otra vez de la persona. Hemos llegado a llevar en esta tecnología toda nuestra vida, allá donde vamos. ¿Y qué nos está generando esta revolución? Pues un incremento exponencial en la cantidad de datos que se han generado y que existen. En realidad hay una auténtica explosión en la cantidad de datos. Un ejemplo es decir que en los 2 últimos años se ha generado la misma cantidad de datos en el planeta, ¿no? La humanidad ha generado la misma cantidad de datos que en toda la historia del hombre. Así que imaginad el impacto que está teniendo esto en el mundo y evidentemente esto impacta en las corporaciones, esto impacta en todas nuestras organizaciones y ya hay muchas organizaciones que tienen que empezar a pensar en cómo utilizar toda esta información pues, para generar, como decíamos al principio, ventajas competitivas. ¿Y cómo está la situación actual, entonces, después de toda esta gran explosión? Pues bueno, tenemos un mercado, ya bajándolo a nuestra realidad y después del repaso histórico, tenemos un mercado cada vez más complejo, mucho más complejo. El banco del siglo XVII nos aparece, bueno, es que ni siquiera el banco del 1960 se parece al banco de hoy. Mucho más cambiante, muy rápido en la adaptación a nuevas cosas que aparecen y con mucha más competencia. Le es muy fácil a cualquier persona o cualquier empresa entrar en un sector que hasta ahora pues no estaba. Antes realmente el conocimiento era más difícil, ¿no? Cambiarse de un sector o entrar en un nuevo negocio. Ahora vemos pues, que los bancos te hacen seguros, que los seguros te hacen bancos, que los te hacen una compañía de seguros te hace su empresa de viajes asociado. O sea, es muy fácil realmente para una empresa entrar en un sector nuevo. Así que hay más competencia. ¿Y esto cómo impacta? Pues evidentemente impacta en el negocio. El negocio es un reflejo del mercado. El mercado se hace más complejo, se gestiona muchísima más información. Otra vez, como veíamos, nada que ver la cantidad de datos que teníamos en el banco hace 20 años a los que tenemos hoy. Y muy cambiante. ¿Y quién está debajo de todo esto soportándolo? Pues IT. IT se está haciendo más complejo. Se ha hecho más complejo durante los últimos años. También, cada vez gestiona más y más datos. Pero tiene que hacerlo de una manera más flexible, porque tiene que soportar este entorno cambiante. No vale hacer cosas que nos arreglen un problema puntual de hoy y que nos estropeen el crecimiento a futuro. Así que debemos, se debe ser muy sensible en este punto. Y además todo esto tiene que estar en un entorno muy controlado, en un entorno gobernado, donde debemos saber qué es lo que ocurre en cualquier sistema y qué información distribuimos a cada uno de los usuarios y cómo lo hacemos y de qué forma tiene. Y bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que ha ocurrido, ¿no? en estos departamentos de IT? Bueno, pues ha ocurrido durante todos estos años. Pues esta necesaria adaptación al mercado y a la automatización de procesos ha llevado pues, a la incorporación de muchos sistemas diferentes, con diferentes tecnologías
que nos ayudaban a resolver problemas de negocio. Esto era la automatización de los procesos de negocio. Que evidentemente aquí aparecen nombres, pero que detrás de estos nombres lo que es importante es que nos responden a necesidades que la compañía ha ido teniendo durante el tiempo. IT, por tanto, ha ido creciendo más o menos descontroladamente y que ahora nos damos cuenta de que estamos con problemas, pues, como veis, por ejemplo, de integración de todos estos sistemas. Tenemos datos de negocio repartidos en múltiples sistemas, datos de negocio en múltiples formatos. Lo que tenemos es eso, silos de información. Silos de información que nos inhabilitan una visión, pues, unificada de nuestro negocio. Y que, además, resulta que el entorno actual de mercado y el entorno actual de necesidades nos lo requiere. Ya no existe un proceso de negocio que no requiera datos de otro proceso de negocio, seguro. O sea, cuando vamos a tomar una decisión, casi siempre se toma una decisión, y no digo una decisión estratégica, puede ser muy operativa, se necesitan datos de diversos sistemas. ¿Por qué? Porque la información está llegando a todas las capas de la organización, que es la evolución que hemos estado hablando. Hemos pasado de información para muy pocos, incluso dentro de la organización, a, como vemos aquí, que la organización maneja o las necesidades de información dentro de nuestras compañías están en todos los niveles. No existe nadie dentro de la organización que no sea usuario de información crítica para él, evidentemente, no. Y cuando es crítica para él, es crítica para el negocio al final. Todos los niveles necesitan información. Lo único que cambia en todo caso es la cantidad de información que requiere una persona y la cadencia, cada cuánto la requiere. No es lo mismo el plan estratégico a 5 años o el sistema de presupuestación, que normalmente es anual y como mucho tiene un seguimiento mensual, que la parte de campañas de marketing o que la logística de cómo cargar un camión para asegurar, pues, el menor coste, la mayor velocidad, la ruta óptima, etcétera. Pero todo esto es información que se requiere y al final son decisiones, todos son decisiones. Decisiones que obviamente se tienen que basar en información. Y está dentro de la organización el ser capaz de proporcionar la información necesaria a cada usuario. Que eso es un poco el data governance, que ahora vamos a entrar en más detalle. Bueno, vamos a ver esta cadena de suministro de información corporativa. Bueno, en este esquema lo que vemos es realmente el resumen de todo lo que puede ocurrir dentro de la organización en cuanto a sus datos, a su información. Los datos vienen del exterior. Aquí podemos ver, pues, orígenes externos, orígenes como nuestros partners de negocio, por ejemplo, nuestros proveedores, que puede ser que nos manden pues, los envíos mediante sistemas automatizados, o nuestros clientes que nos mandan los pedidos, o nuestros clientes que se conectan también en nuestros portales para saber sus facturas, etcétera. Pero también esta información es muy válida para el negocio en estos entornos como redes sociales, etcétera, que cada vez, y además es donde ha habido la explosión más grande de información. Toda esta información es útil para el negocio y debe ser gestionada. Esta información se incorpora dentro de nuestros sistemas y se suma a la información que ya teníamos de nuestras aplicaciones transaccionales, ERPs, CRMs, etcétera, etcétera. Todo esto son datos que son necesarios de gestionar. Luego, avanzan en la cadena de suministro hacia los entornos de integración, que son los entornos ya más analíticos, de los data warehouse, los sistemas de gestión de datos maestros, por ejemplo. Durante este traspaso de integración de datos, evidentemente es básica toda la parte de limpieza y de asegurar la calidad de los datos, puesto que de ello depende la calidad de estas decisiones y la calidad de la información que estamos dando a los usuarios para tomar decisiones o para la operativa del día a día. Y evidentemente avanzando más adelante de la cadena de suministro, pues está toda la parte de explotación de la información, en el formato que sea, de la manera que sea necesaria para cada uno de los procesos de negocio. Y todo esto
Todo esto está guiado por este gobierno de información, que tiene 4 puntos cross a cualquiera de estas 3 fases, que es la calidad de los datos, es importante, es básico, es crítico, asegurar esta calidad de los datos, gobernar también el ciclo de vida de la información, asegurar desde que aparece un dato hasta que este dato muere y desaparece de nuestros sistemas porque ya tiene una edad o porque ya es inútil para el negocio o porque y me está ocupando espacio. O sea, gestionar todo este ciclo de vida, asegurar también, obviamente, todo lo que tiene que ver con la seguridad y la privacidad, de poder dar el dato correcto a la persona, pero solo el que necesita, que lo tenga más visibilidad de la que le requiere su trabajo, su nivel o su área de negocio, y además cumpliendo los estándares, estándares de la compañía, estándares y asegurando por reutilización, asegurando que eso es lo que nos asegura los mínimos costos, ¿no? Disculpa, Josep, Sí. disculpa que te interrumpa, pero estamos teniendo un pequeño problema de sonido. Parece debe ser algo de la conexión a Internet, obviamente. Sí. Por favor, ¿te importaría pasar a modo teléfono? Así te Muy bien, podemos no hay problema. oír correctamente. Es importante esto. Sí, sí, claro que sí. A ver, un segundo. Me voy a desconectar durante nada y llamo. Sí, ahora continuamos. Disculpas a los asistentes, temas técnicos que a veces pues pasan, no podemos hacer más. En un minutito volvemos a continuar con la ponencia de Josep. Aprovecho para recordaros que si tenéis preguntas, incluso a lo largo del webinar os van surgiendo pues algún tipo de dudas, que ya podéis ir formulando las preguntas a través de la casilla questions, escribiéndolas simplemente allí, de forma que yo al final del webinar, una vez pues hayamos escuchado la ponencia de Josep y cuando empecemos la mesa redonda se las pueda trasladar, o si no también ya podéis ir levantando la mano de forma que durante la mesa redonda yo os pueda abrir el micrófono y podáis formular estas preguntas de viva voz. Yo os recomiendo mucho que si hay cualquier tipo de duda, pues aprovechéis la presencia hoy de Josep, que es un experto en la materia, para poder formularlas. Bueno, parece que Josep ya está conectado, ¿es así? Sí, sí, ya estoy aquí. Espero que me escuchéis bien. ¿Se escucha mejor ahora? El sonido es óptimo ahora. Muy Yo bien. creo que podemos continuar perfectamente la ponencia. Adelante. Perfecto, perfecto. Y perdón por la pequeña interrupción. Cosas que pasan. Bueno, bueno, no hay problema. Bueno, en realidad creo que ya esto lo tenía más o menos comentado. Esto es la información circula por la organización, entran datos del exterior, se gestionan internamente, avanzan en esta cadena de suministro hasta que se explotan de alguna manera. Y todo esto debe ir pues gobernado. Aquí vamos a ver ahora cuáles las áreas de gobierno de los datos que debemos tener en cuenta. Vamos a ir avanzando. Y lo que es importante es que nos demos cuenta de cuán importantes son los datos para la organización. Esta automatización que hemos visto de los sistemas de información se ha basado básicamente en esto, en la infraestructura y las aplicaciones, que realmente el valor que tienen para el negocio pues es limitado, no nos da ninguna ventaja competitiva contra el resto de nuestros competidores, ¿no? La redundancia. Lo que sí tiene un valor vital para el negocio es los datos, y es el único ente o el único activo propio de la compañía, que es los datos que gestiona. Y muchas veces es lo que menos inversión tiene dentro de las organizaciones. Esto evidentemente está cambiando, pero aquel que más visión tenga de esto, de aquí al futuro, pues más ventaja competitiva también va a tener. ¿Por qué? Pues este es el esquema que nos enseña un poco esto que decía. El valor para el negocio, cuando estamos hablando de solamente automatizar el negocio, pues bueno, es relativo, ¿no? El valor es relativo, es pequeño el valor para el negocio. Si automatizamos negocio,
sí podemos gestionar más datos, sí podemos hacer más transacciones, sí pero nuestro conocimiento no es, nuestro valor del negocio no es sobre el conocimiento, es sobre la automatización. Cuando avanzamos en el eje horizontal, el eje de maduración en el uso de información, es cuando empezamos a subir en el valor del negocio. O sea, cuanto más veamos la información que gestiona la compañía como un activo estratégico, más valor para el negocio. Hasta el punto de los sistemas, por ejemplo, de CPM, de Corporate Performance Management, donde es la optimización del negocio, ¿no? Que es donde realmente el valor que tiene para el negocio es altísimo. Pero eso siempre viene de la mano de una maduración de la organización en cuanto al valor y al uso que le da a la información. Y bueno, vamos a entrar ahora sí que con más detalle en lo que es el data governance, ¿no? Me gusta, no le veo mucha diferencia entre data governance, data management, al final es diferentes maneras de decir lo mismo. Es cómo, qué políticas, qué procesos, qué funciones tenemos dentro de la organización y qué tecnología que soporta esto nos permiten gestionar los datos que circulan por mi organización. Y bueno, ¿por qué necesitamos esto? Creo que ha quedado clarísimo ya, pero por si quedaba alguna duda, le vamos a poner algunos puntos más. ¿Por qué necesitamos tener una estrategia corporativa de gestión de datos? Porque tenemos cada vez más volumen, todos son nubes aquí, porque tenemos cada vez más variedad de datos, porque necesitamos movernos cada vez también a más velocidad, y por el historial que traemos detrás, como decíamos, nos ha generado esto, los silos de información no correcta, duplicados, los datos erróneos se nos propagan por los diferentes sistemas que están integrados, no cumplimos muchos estándares porque cada área pues fue adquiriendo unos sistemas para resolver ese proyecto, esa necesidad de negocio puntual. Total, hemos entrado en un entorno bastante caótico y que lo que nos está impactando evidentemente es en los costes. Los costes sobre todo de mantener todo este entorno caótico. Y esto también, de rebote si queréis también, oye, nos impacta en el crecimiento de la organización. O sea, si gastamos mucho en mantenimiento es que no estamos gastando eso en nuevas oportunidades de negocio, en nuevos proyectos que puedan generar ventajas competitivas contra nuestro mercado, ¿no? más cercano. ¿Y cuáles son las áreas que hay que tener en cuenta en el gobierno, este gobierno de datos corporativos? Primero, bueno, definirlo de alguna manera, dice la práctica que permite el desarrollo de la ejecución de arquitecturas, políticas, procedimientos para gestionar el ciclo de vida de estos datos y las necesidades de la organización en cuanto a información. Yo me gusta decir que el objetivo de tener, o el objetivo de la organización debe ser dar el dato correcto a la persona correcta, en el momento correcto y en el formato correcto. Para conseguir eso, no lo conseguiremos si no tenemos un gobierno de datos corporativo bien implantado. Conseguir eso no es fácil. No todos los usuarios necesitan el dato en el mismo momento, no todos necesitan el dato de la misma manera y no todos necesitan el mismo dato, evidentemente. ¿Cuáles son todas estas áreas que vamos ahora a ir tratando? Pues bueno, la gestión de la parte de desarrollo de las aplicaciones, las bases de datos, la operativa de los entornos de base de datos, por ejemplo, la seguridad, gestión de la seguridad, gestión de los datos maestros, todo lo que tiene que ver con el data warehouse, con business intelligence, metadatos corporativos y último, pero no menos importante para nada, la calidad de los datos. Todo esto conforma el data governance. Y bueno, ahora vamos ¿y qué es en realidad el data governance? Pues el data governance es, como decíamos, es una serie de roles de organización, una estrategia de qué hacemos con los datos, son políticas, son estándares, son arquitectura y es tecnología, evidentemente,
Y como cualquier otro proyecto, cualquier otra iniciativa dentro de la organización, es gestión de la comunicación con la propia organización. Frente a la tecnología, que luego vamos a ir viendo paso por paso en cada una de ellas, pequeños pinceladas, la tecnología debe ser siempre un apoyo al negocio. Hay que alinearse al 100% con el negocio. Y debe haber un balance entre la tecnología que mejor se adapta a la necesidad y el uso de estándares que sirvan para múltiples cosas dentro. Y esto siempre es un punto difícil de evaluar, evidentemente. Luego hay que analizar los costes, siempre. Los costes y sobre todo los ocultos, como son los de mantenimiento. Y no hablo solo del propio mantenimiento de la tecnología, sino lo difícil que sea los cambios, las nuevas cosas que queremos añadir. Debemos tener en cuenta este crecimiento de datos que hemos hablado. Va a seguir creciendo cada vez más datos, más necesidad para tomar decisiones. También necesidades distintas, como decía, para los usuarios. A veces se necesitan datos en formato batch, ¿no? Que sean pues fotos del pasado, o se necesitan datos en tiempo real. Evidentemente no es lo mismo el dato que necesita en la cima de la pirámide que veíamos, el comité directivo para hacer un plan estratégico, que el dato posiblemente sea en tiempo real, que será el del sistema logístico, que necesita saber cómo cargar el camión. Por lo tanto, la tecnología sí es importante en este tipo de iniciativas. Se soportan 100% en eso. O 100% no, o sea, se soportan en eso 100%, pero evidentemente el hecho que lleguen al buen puerto es todo el resto de cosas que hemos visto. Roles, es organización, es proyecto, es personas al final. Y lo que sí es importante es que tenemos que tener en cuenta que sí tiene una importancia grande la tecnología y que no es lo mismo una cosa que otra y que puede haber un gran impacto y una gran diferencia en los tiempos del proyecto, en los tiempos de mantenimientos, etcétera, dependiendo de cuál es la tecnología pues, que aplicamos en cada una de estas iniciativas. Bueno, vamos a ir pasando por cada una de ellas. Por ejemplo, pues en la parte de desarrollo, en esta área lo que se tiene en cuenta pues es el modeling de datos, los modelos de datos lógicos, los modelos de datos físicos, los modelos del desarrollo de las aplicaciones y la gestión también de los datos que utilizamos para desarrollar estas aplicaciones. ¿Y qué tecnología tenemos asociada en esta área? Pues obviamente las herramientas Case, por ejemplo, soporte al diseño de los datos, herramientas de diseño y de modelado de datos, soporte al ciclo de vida de las aplicaciones, como por ejemplo, aquí viene más orientado a la gestión o a la automatización de los datos que se necesitan en los entornos de desarrollo, el poder trabajar con datos de buena calidad en desarrollo, puesto que esto nos impactará en la calidad de los desarrollos y en los tiempos de implantación de los proyectos, en el time to market de los proyectos. Y luego la colaboración. Es súper importante, como decíamos, este alineamiento entre IT y el negocio, donde primero hay que implantarlo es en el desarrollo de las nuevas iniciativas. Tiene que haber mucha más colaboración entre IT y el negocio de la que hemos tenido históricamente. Y también, pues, herramientas que nos permitan automatizar procesos como la documentación, por ejemplo, que nos permitan no tener archivos Word en un cajón que no son, evidentemente, ni mantenibles ni son al final útiles. En el área de las bases de datos, bueno, aquí ¿qué es lo que entra? Todo lo que tiene que ver con el diseño de las bases de datos, con las políticas de implantación, las políticas de backup, de recovery, de tuning. ¿Y qué tecnología tenemos aquí detrás? Bueno, pues depende. Como decíamos antes, no todo sirve para todo. ¿Qué aplica cada necesidad de negocio? Bueno, hay bases de datos orientadas pues a los sistemas transaccionales. Si recordamos otra vez la cadena de suministro, había una parte al principio que hablaba de gestión de las operaciones del negocio. Esos son los sistemas más OLTP, pero en el otro extremo tenemos pues los sistemas multidimensionales. Incluso ahora
ya existe de manera muy clara en el mercado esta necesidad esta necesidad de incorporar sistemas, pues por ejemplo los appliances de Data Warehouse, que lo que nos permiten es afrontar estos retos de crecimiento exponencial de datos y además con cada vez menos mantenimiento. Por ejemplo, los appliances nos limitan mucho o nos ahorran muchos costes de mantenimiento. ¿Y qué capacidades de gestión tiene que tener? Tenemos que tener en cuenta tanto los datos estructurados como los datos no estructurados. Cada vez más necesitamos gestionar datos no estructurados, no solo internos, que hasta ahora era de gran desconocido, todos esos Excel, todos esos datos que iban por ahí en el mail, ¿no? No solo eso, sino los externos, todos estos datos que andan por las redes sociales, por los Twitters, por los Facebooks, etc. En cuanto a operaciones, bueno, aquí está la parte de planificación, control, soporte, gestión del ciclo de vida de los datos, el purgado de estos datos antiguos, el eliminar estos datos que ya no son necesarios, y así pues reaprovechar costes de las propias bases de datos que tenemos, puesto que van a tener una vida útil mucho más larga en el tiempo. ¿Y qué tecnología tenemos detrás de esta área de operaciones de base de datos? Pues sistemas, por ejemplo, de análisis del rendimiento. Ser capaz de monitorizar cómo están yendo las bases de datos para adelantarnos a problemas. Las aplicaciones van lentas o no van lentas y necesitamos tomar acciones, como podría ser, oye, resulta que hemos detectado que la aplicación está yendo muy lenta y la mejor opción es quitar datos antiguos de la base de datos productiva y implantar un sistema pues, de archiving, por ejemplo. Pero bueno, luego están temas de seguridad que vemos más adelante, gestión de las bases de datos que no son productivas, que ya hemos hablado antes, de las de desarrollo, o cosas como la jubilación de las aplicaciones, lo que se llama el application retirement. ¿Qué hacemos con aplicaciones antiguas a las cuales debemos asegurar el acceso a los datos, porque son datos auditables, datos que necesitamos incluso por ley mantener durante X tiempo, pero que ya no son necesarias tener la aplicación corriendo? Esos también son temas que podemos, o que existen herramientas, existen tecnologías que nos puede ayudar en esto. En cuanto a seguridad, pues bueno, este es bien conocido, los estándares de privacidad, asignación de contraseñas, temas de autenticación, grupos y la auditoría de la seguridad de los datos. ¿Y qué hay detrás de esto? ¿Qué tecnologías tenemos detrás de esto? Bueno, pues en entornos productivos, temas como la encriptación, como sistemas de detección de vulnerabilidades en los entornos de producción, en nuestros RPs, en nuestros CRMs, sistemas de detección de robos o de intrusiones. En los datos de test, además de darles datos cuando los necesitan a los sectores de test, añadirle seguridad también ahí es vital en los proyectos que tienen que ver con el enmascaramiento de datos. Hay herramientas que nos permiten esto. Sistemas luego de single sign-on que nos aumentan también la seguridad y evidentemente todas las políticas de acceso y de visibilidad de datos que pueden ser también cross a múltiples sistemas o múltiples aplicaciones. Calidad de los datos, como decíamos antes, no era la última, pero no la más importante. Aquí ni siquiera es la última, la hemos subido de importancia y evidentemente la tiene. Especificar aquí qué entra dentro de esta área, pues especificar los requerimientos que tenemos en cuanto a la calidad de los datos, definir métricas de seguimiento que luego vamos a poder monitorizar y generar procesos de calidad de datos y de gestión de datos no correctos. En cuanto a tecnología, la tecnología de calidad de datos nos tiene que permitir cubrir todo este ciclo, que va desde el descubrimiento y el entendimiento de los datos, saber qué calidad tienen, hasta hacia pues, generar reglas de control, o estas métricas de control de la calidad de los datos, generar procesos de limpieza de datos,
procesos de matching para poder, o de estandarización, para luego poder hacer consolidación de datos, quitar duplicados, asegurar la calidad entera, de todos los datos. No solamente pensemos en datos también de cliente o datos personales, sino datos de cualquier tipo. No todas las empresas tienen las mismas necesidades. Hay empresas como los retail que su problema principal está en los productos. Y luego, evidentemente, monitorizar cómo está yendo nuestro proceso de calidad de datos día tras día en la organización, para poder ir mejorando, descubriendo, perfilando, limpiando, consolidando, etcétera. Es un ciclo infinito donde la calidad de datos, como todos sabemos, es algo que nunca llegamos al 100% y que siempre tiene que estar por ahí corriendo. Data Warehouse y Business Intelligence. ¿Qué entra dentro de esta área? Bueno, todos los proyectos que tienen que ver con la inteligencia de negocio, y la parte que lo soporta, que es, por ejemplo, la integración de datos, las arquitecturas del Data Warehouse, que también tiene una relación con las bases de datos que hemos hablado antes. Aquí sí que es súper importante evaluar qué base de datos es la que necesitamos para nuestras necesidades de negocio. La implementación entra obviamente la implementación de los Data Warehouse, de los sistemas de BI y todo el soporte posterior a los usuarios. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en cuanto a tecnología? Pues dependiendo, aquí tenemos dos parámetros básicos, que es la parte, bueno, podría haber añadido la base de datos, pero ya lo hemos puesto anteriormente, pero aquí nos centramos en lo que es la plataforma de integración de datos, lo llamado ETL, donde debemos entender si necesitamos datos en batch, datos en tiempo real, si necesitamos federación de datos, si necesitamos gestionar datos no estructurados, si tenemos gestión también de metadatos corporativos, glosarios de negocio, y sobre todo también que la tecnología nos permite ya, bueno, todo esto nos lo permite ya, pero en especial la parte de la calidad de los datos. Tiene que ser una parte dentro de nuestros sistemas de integración. Y luego, evidentemente, tomar la decisión correcta en cuanto a la herramienta de explotación de datos. ¿Cuál es la que se adapta mejor a cada uno de los usuarios y a cada una de las necesidades? No es lo mismo una necesidad de reporting que una necesidad de análisis, que una necesidad de cuadro de mando. Datos maestros. Los datos maestros son todos los procesos que tienen que ver con la gestión de los datos de referencia de la organización. ¿Y cuáles son los datos de referencia? Pues los clientes, como decía, los productos, todos estos datos que tienen un ciclo de vida muy importante. Desde que se crea un cliente nunca lo crea una persona, lo crean diversos, es un workflow de creación, por lo tanto, gestionar esto y gestionar todo su ciclo de vida desde que empieza y entra en un sistema hasta que desaparece posiblemente dentro de X años porque ya decidimos que no tiene ningún valor para el negocio, pues gestionar eso es un punto vital y que nos puede dar y que nos evita esos silos de información que veíamos en las slides del principio. La tecnología aquí, bueno, hay realmente tecnología muy interesante, pero un proyecto de gestión de datos maestros es mucho más que la tecnología que hay asociada, porque toca muchas cosas. Como vemos aquí, toca integración de datos, toca calidad de datos, toca la integración con los sistemas operacionales, definición de responsables de los datos, estos workflows de creación, de mantenimiento de los datos maestros. Así que realmente son proyectos muy amplios, pero sí que existe tecnología que son los Hub MDM, que nos permiten pues, gestionar con una alta eficiencia pues, estas necesidades. Son sistemas que tienen integrados auditoría, control, los usuarios, quién puede crear cada cosa, un workflow de creación, por ejemplo, de productos. Imaginar un caso, yo recuerdo de un cliente que era un distribuidor de medicamentos. Entonces, ellos generaban los productos en un sistema, eso pasaba a un workflow de creación, pero ¿por qué? Porque resulta que no todos los productos
los podía crear, o no, en realidad ningún producto lo creaba solo una persona. Los atributos básicos los creaba una persona, los atributos logísticos de peso, por ejemplo, del palé donde iba ese producto, los creaba pues el área logística, y los atributos que tenían que ver con el tema médico, ¿no? Pues los creaba un área específica que sabía de esto, ¿eh? Unos responsables de esa área. Todo esto son workflows de creación, en este caso de los productos, que forma parte de la misma plataforma MDM. Luego, gestión de los metadatos corporativos. Vital también. Los metadatos es algo que solemos o hemos solido olvidar en el pasado y que cada vez se le está dando pues más importancia, ¿eh? ¿Por qué? Porque realmente los datos maestros nos dan muchísimas ventajas. A ver, los datos maestros, los metadatos corporativos, o hacer una gestión eficiente de estos metadatos nos da una ventaja importante, como veremos. O sea, nos permite, por ejemplo, detectar o minimizar los costes de mantenimiento de las aplicaciones, nos permite dar información al negocio de cómo se llega a calcular un dato, por ejemplo, o cuál es la definición de un dato. Cuando alguien ve en un informe, y aquí me adelanto, voy a la parte de tecnología, cuando alguien ve en un informe un concepto que es, no sé, venta anual, pues, ¿venta anual qué es venta anual? Bueno, eso es parte de un glosario de negocio, esos son metadatos de negocio. Por lo tanto, esa definición de venta anual existe y debe existir un responsable de mantener la definición de este concepto de negocio y de mantener, además, o responsabilizarse incluso, podríamos llegar a hacerle responsable pues, de la calidad, por ejemplo, de ese dato. Debería ser la persona que se ocupe de asegurar de que cuando vemos un dato es correcto. Posiblemente no de arreglarlo cuando esté mal, pero sí de comprobar y de asegurarse y de responsabilizarse, al fin y al cabo, de la calidad de un dato. Por lo tanto, los metadatos corporativos hablan de esto, de glosarios de negocio, de capacidad de hacer este análisis, este linaje de datos, control, auditoría, hacer un análisis de impacto en de un cambio, que esto nos ayuda a minimizar el mantenimiento de aplicaciones, que pongo en la parte de abajo. Y estos metadatos, al final, la idea no es que estén en una caja cerrada, sino que se integren con el resto de sistemas, como pongo en la parte central. La integración de los metadatos es tanto para los sistemas operacionales como para los sistemas analíticos. Esto es saber, oye, este campo que está en mi ERP o este dato que veo en mi ERP, cómo se mueve dentro de mi organización, hacia dónde va y cómo se transforma y hacia dónde me impacta en mi sistema de Business Intelligence. Esto genera un valor para el negocio súper alto. Y bueno, para resumir y ya vamos terminando la parte de rollo mío unidireccional, hablaremos de hacia dónde vamos, ¿no? Es una pequeña slide que quería también compartir con vosotros. Bueno, seguiremos con más necesidades de información. O sea, como decíamos, si en 2 años hemos generado en el planeta la misma información que en toda la historia, imaginad lo que viene, ¿no? Toda la explosión de redes sociales, lo que se llama el Big Data, de lo cual aprovecho para decir que en el futuro cercano haremos algún webinar referido a esto también. La gestión de los datos no estructurados, todo esto hace que las necesidades de información de la organización crezcan cada día. Y por lo tanto, al final, como decíamos al principio, o como hemos visto antes en la pirámide esa, toda la organización necesitará acceder a la información. No hay nadie que viva dentro de una organización y no necesite datos, no necesite información, tal como decía, de calidad, en el momento que la necesita, en la forma en que la necesita. Vamos a ir hacia también mucho más análisis ad hoc, análisis no previsto. O sea, los analistas de negocio van a necesitar añadir nuevos parámetros de análisis y no vamos a tener tiempo en los departamentos de IT de generar todos los informes a la velocidad que necesita el negocio. Así que hay que irse preparando para un entorno mucho más dinámico, donde el negocio tiene que ser eso, tiene que poder
acceder a cualquier dato de manera sin que nadie haya pensado antes en que eso era algo posible o era algo necesario. Y luego me permitió aquí poner algo un poco extraño que a ver si consigo explicar, ¿no? Para mí viene también una pequeña división entre lo que son datos de negocio exactos y datos de mercado, y hablo de 100% no exactos, no 100% exactos. Con esto quiere decir, vamos a empezar a ver que tomamos decisiones con todos estos datos que están fuera, con datos de las redes sociales, de los blogs, etcétera, vamos a poder tomar decisiones de las cuales no tenemos todas las herramientas en nuestra mano, pero que entendemos y que la información que tenemos sí es suficientemente buena como para tomar una decisión. Pero esto no nos quita la necesidad de que seguimos teniendo, de mantener datos de negocio exactos hasta el céntimo, digamos, en nuestros sistemas internos y los sistemas data warehouse que hemos mantenido pues hasta ahora. Pero sí que aparece esta nueva línea que viene muy relacionada con el tema de Big Data, que nos permite, que va a hacer esto, va a hacer que los analistas de negocio ciertas cosas tomen decisiones referidas o con una base de información pues no 100% exacta, porque es imposible gestionar todo este crecimiento exponencial que estamos teniendo. Y bueno, con esto ya yo termino, doy paso otra vez. Y bueno, muchas gracias a todos por el tiempo y espero que haya alguna pregunta y que podamos hacer un debate interesante. Así que, Marina, cuando quieras. Sí, bueno, muchas gracias por tu ponencia, Josep, y efectivamente esperemos que ahora sea el momento del debate, que los asistentes pues formulen aquellas preguntas pues que quizás han quedado al aire durante esta presentación, en la que realmente se han tocado muchos temas, porque realmente es un tema complejo este de la gestión de la información. Recordar a los oyentes que si quieren formular preguntas las pueden hacer vía voz IP clicando en el botón Raised Hand, que es el que tiene una mano levantada, o que si no, también pueden hacer las preguntas en la casilla Questions y yo las voy a leer. Bien, Josep, mientras esperamos a ver si los asistentes se animan, yo te voy a lanzar ya una primera pregunta. Josep, ¿tú crees que también el tema de la gestión de la información es también cada vez más crítico para las empresas por las crecientes normativas, por un tema de cumplimiento de normativas? Sí, totalmente, totalmente. De hecho, bueno, es que sí que es cierto, este era un webinar donde tratábamos de dar una visión muy general a todo y que claramente es imposible llegar a un poco de detalle. De hecho, pues podemos ir haciendo nuevos webinars más dirigidos a algunas áreas si alguien pues creéis que es más interesante. Referido al tema de normativas, claramente, o sea, hay cada vez el mercado y bueno, las crisis, etcétera, todos sabemos que nos ha llevado a que todos los diferentes sectores cada vez están más regulados, desde sectores bancarios con pues, sus normas internas, sectores de seguros con sus basileas, etcétera. Esto impacta mucho en toda la gestión de la información. Por ejemplo, algo como el Basilea del sector seguros, lo que habla es de saber qué ha pasado con nuestros datos en todo su ciclo de vida. Y eso es lo que estamos precisamente, eso es gobierno de la información. Habla también pues de temas de seguridad, evidentemente. Pero al final lo importante es que todas estas normas con un gobierno de información, con una perspectiva corporativa de gestión de los datos, las vamos a cumplir. Siempre vamos a poder cumplirlas, porque vamos a tener el control de los datos. No son los datos que nos controlan a nosotros, sino que nosotros vamos a poder controlarlos. Por lo tanto, cualquier norma que pueda salir, vamos a ser capaces de afrontarla y llevarla a su cumplimiento. Temas como la LOPD, por ejemplo. Bueno, pues ahí está muy importante todos los proyectos que hemos hablado de calidad de datos. Asegurar, la LOPD habla de que tenemos que tener, pues desde que tenemos que
que asegurar que cuando alguien nos rechaza, por ejemplo, el contacto y dice, no quiero que te contactes más conmigo, bueno, pues eso, si no lo cumplo, implica multas. Bueno, si yo tuviera mi cliente 2 veces en el sistema y lo elimino de una, porque dice, mira, dame de baja de las notificaciones. Bueno, muy bien, yo lo doy de baja de uno de los 2 que lo tenía creado. Pero resulta que como estaba repetido, pues le sigo mandando una tarjeta, o sea, le sigo mandando información o publicidad. Bueno, pues esa persona en ese momento nos puede denunciar y además no es algo que no sea real, o sea, podéis conectar en la página web y podéis ver la cantidad de multas que se han dado y se han creado por temas de LOPD. Así que asegurar la calidad de los datos, por ejemplo, nos permite afrontar el problema de las normas de LOPD. En tu ponencia, Josep, nos has hablado de muchos ámbitos de lo que es la gestión de la información, muchos tipos de proyectos que se pueden desarrollar. ¿Cuáles son los que actualmente más estáis haciendo en la Antares? Bien. Bueno, la Antares, nuestra área o nuestro conocimiento del mercado nos lleva... hemos hecho muchos proyectos siempre dentro del entorno, por ejemplo, de Data Warehouse, de Business Intelligence. Estamos con muchos proyectos de calidad de datos. Proyectos como la gestión de los datos maestros son más difíciles, o sea, no hay tantas compañías que están afrontándolos, aunque entienden la importancia que tiene, pero... Digamos que en la evolución, si del mismo modo que hablábamos del grado de madurez del uso de la información dentro de la compañía, si esa flecha que subía de izquierda a derecha y de abajo a arriba, si pusiéramos todos estos proyectos en un entorno así, es decir, de grado de evolución, pues para tener un MDM, casi todas las compañías ya son maduras, ya son muy maduras por ejemplo, en Data Warehouse. O proyectos como seguridad de los datos también ya hay muchas compañías que tienen sistemas que aseguran los entornos de producción, por ejemplo. Pero en cambio no hay muchas compañías que tengan sistemas de seguridad en los entornos de desarrollo. No hay muchas compañías que estén con proyectos de enmascaramiento de datos. En este tema también estamos haciendo pues muchos proyectos y el mercado está demandando este tipo de soluciones. Y hoy hay maneras de hacerlo con precios pues muy razonables, ¿no? Porque hace un tiempo esto estaba solo al alcance pues de grandes corporaciones y ahora no, ahora ya hay maneras de hacerlo automatizado, mucho más industrializado, que al final esta automatización también pues baja los costes, ¿no? Así que bueno, resumiendo, si me dijeras cuáles son los que nosotros nos encontramos más y las necesidades que más encontramos en el mercado, serían toda la parte de Data Warehouse, que implica integración, calidad de datos y todo Business Intelligence, y la gestión de entornos de seguridad en entornos no productivos, en entornos productivos. Y en relación al tamaño de las empresas, ¿con qué tipos de empresas acostumbráis a trabajar? Bueno, la verdad es que nuestra experiencia es muy amplia, desde la compañía de seguros más grande del país hasta empresas pues que tienen pocos usuarios, pero que al final, yo siempre digo, las empresas, los problemas son los mismos. Y lo único que cambia es la cantidad de información que está en juego, pero la necesidad de llegar a tus clientes, de darle información de calidad a tus usuarios, la necesidad, eso no cambia entre una gran empresa y entre empresas pues mucho más pequeñas. Así que lo único que cambiará, obvio, es la tecnología que va a ir detrás. Pero nuestro conocimiento va más allá de la tecnología. Antares no es una compañía que va a implantar una tecnología a sus partners, a sus clientes. Para nosotros son partners de negocio, ¿no? Nos involucramos al 100% con su necesidad. No vamos a dar una tecnología, sino que vamos a dar una solución de negocio. En entornos de muchos volúmenes de datos, en entornos de mucha necesidad, pues en cuanto a esto, a grandes volúmenes o gran velocidad o gran tal, pues ahí hay que ajustar muy bien la tecnología que va detrás, porque sí que nos puede dar o sí que nos dará seguro un valor diferencial. Pero en entornos más pequeños,
puede ser que un proyecto de MDM pues sea la cantidad de tecnología implicada pues sea mucho menor, evidentemente, que en una compañía muy grande. Josep, ya para ir cerrando este webinar, te quería preguntar a ver si nos podías pues destacar algún proyecto interesante que estéis desarrollando actualmente en Antares. Sé que normalmente por un tema de confidencialidad tenemos que ser muy curosos en cuanto a referencias, pero simplemente sin decir nombres, ¿nos podías destacar algún proyecto actual? Bueno, la verdad es que estamos en varios proyectos ahora mismo, ¿eh? Pero, mira, estamos en diversos proyectos de Business Intelligence y uno que estoy pensando ahora mismo, muy orientado, por ejemplo, a temas de gestión de datos que vienen pues de sistemas externos como redes sociales, etcétera. Muy interesante, donde además hay análisis a través de la georreferenciación con mapas ahí dentro y que está dando pues una visibilidad al negocio y un valor añadido muy grande. Se están pudiendo encontrar datos o se están pudiendo encontrar al final información muy útil para el negocio que hace pues nada, antes de empezar era impensable. Esto, poder analizar pues los tweets, poder analizar datos de redes sociales y juntar además con temas georreferenciados y evidentemente con toda la información interna. Esto sería pues uno de los proyectos que más orientados a negocio, pero también estamos con otro proyecto, pues por ejemplo, de enmascaramiento de datos en un cliente que tiene pues un CRM, ¿no? En este caso, donde pues necesitaban proporcionar datos de calidad, buenos y de manera recurrente al entorno de desarrollo para que pudiera hacer sus desarrollos tal como son, pero asegurando la seguridad, también valga la redundancia. O sea, teniendo seguridad de que esos datos no saldrán hacia afuera. ¿Por qué? Pues porque hay gente externa, hay proveedores, como podría ser Antares, ¿no? Que en este caso, que está accediendo a sus sistemas de desarrollo, pero que hasta ahora, ¿cómo hacíamos estas copias? Pues íbamos a producción, tomábamos toda la base de datos productiva y la movíamos a desarrollo. Y bueno, esto evidentemente nos generaba un agujero importante en la seguridad. Bueno, esto es lo que estamos minimizando en este otro proyecto, que es un proyecto mucho más tecnológico en este caso. Pero bueno, que el impacto de negocio existe, ¿eh? El robo de información no es algo para nada ajeno de ninguna compañía, ¿eh? Hay cientos de encuestas que puedes encontrar por internet que hablan de grandes analistas de mercado, etcétera, que hablan de este tipo de problemas, ¿eh? Bueno, Josep, muchísimas gracias por esta pequeña mesa redonda que nos has ofrecido ahora al final de este webinar y también por tu ponencia. Y aprovecho ahora que estabas hablando justamente de encuestas, pues para decir a nuestros oyentes que tenemos una encuesta preparada que les va a aparecer una vez finalicemos este webinar. Es una encuesta muy breve, pues para que nos puedan valorar cuál ha sido su opinión del seminario. Les va a robar solo un par de minutitos y les agradeceríamos mucho que nos las respondiesen. Agradecerte tu presencia hoy aquí, Josep, y también agradecer la asistencia de nuestros oyentes. Recordar que este webinar lo vamos a publicar muy próximamente en demosdesoftware.com, donde lo vais a poder recuperar viendo que el contenido está clasificado por capítulos, y también en nuestro canal de YouTube, videosit.com, todo con letras. Para ver qué webinars estamos preparando las próximas semanas, lo podéis hacer en tecnowebinars.com. Pues bueno, Josep, con esto nos despedimos. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos, a ti también, pues obviamente, y nada, hasta la próxima también. Venga, un saludo a todos. Adiós. Adiós.